El alcalde de Carvajosa de la Sagrada protagoniza esta noche el Café Televisión. Pedro Samuel Martín analiza cómo ha afectado la crisis en el tejido empresarial del municipio. En este sentido, el alcalde de Carvajosa avanza que el consistorio se encuentra inmerso en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, que permitirá poner en marcha 72 hectáreas de suelo industrial en el polígono El Montalvo 5, un crecimiento que también se palpa en el número de habitantes de la localidad. En los últimos 12 años, según señala el alcalde, ha pasado de tener más de 1.000 habitantes a cerca de 7.000 en la actualidad. Finalmente, Pedro Samuel Martín recuerda el atentado sufrido a manos de ETA y muestra su opinión sobre las políticas antiterroristas de Zapatero y Rajoy. Hay un chorreo constante en el que todas las semanas en las comisiones de urbanismo que tenemos sí que se dan licencias de apertura, de renovación, como te digo, de acondicionamiento, ¿no? En el que ves que ellos se van renovando, tienen que cumplir, y una persona que decide voluntariamente ponerse en huelga de hambre, pues ya con sus consecuencias, ¿no? Pero en esa huelga de hambre no puede suponer el que eso es un chantaje, no podemos ceder, un Estado democrático no puede ceder al chantaje de los terroristas. El año pasado 112 niños nacieron y es un dato estadístico que lógicamente pues rompe, yo creo, pues todos los tópicos de las pirámides de los pueblos tradicionales de Castilla y León. Se ha hecho cosas importantes, sobre todo centrados en nuestra familia y en nuestro vecino, que es lo más importante. No es que hayamos visto que nos haya afectado la crisis de una manera muy generalizada, sí que hemos notado que hay empresas que en un momento dado sí que pueden haber ejercido algún tipo de ERE pequeño, ¿no? A la hora de racionalizar la distribución de esa empresa, pero lo que sí vamos dando es licencia constante de apertura de nuevos establecimientos y de nuevas empresas en el municipio, tanto de reparación como de renovación de empresas, incluso algunas naves que se han ido haciendo durante todo este tiempo. No hemos notado en ese sentido que la crisis nos haya afectado en el descenso, como antes de licencias, ¿no? Que sí que a lo mejor ha habido una época que las licencias habían aumentado, ¿no? Pero en este caso hay un chorreo constante en el que todas las semanas en las comisiones de urbanismo que tenemos sí que se dan licencias de apertura, de renovación, como te digo, de acondicionamiento, ¿no? En el que ves que ellos se van renovando y que se van acondicionando. Nos hemos empeñado desde el primer momento pues hacer una buena urbanización de nuestros polígonos industriales. Ahora estamos en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, en el que vamos a poner a disposición de empresarios otras 72 hectáreas de suelo industrial, aparte del polígono Montalvo 1 y polígono Montalvo 3, pondremos en marcha el polígono Montalvo 5, en el, como digo, se pondrán 72 hectáreas, bueno, pues a que empresarios puedan venir a sentarse. Y lo que estamos haciendo es llevamos ya tiempo haciendo una campaña de promoción. La ubicación del polígono es estratégica, yo creo que es un sitio ideal, está en una confluencia de caminos en el que cualquier zona norte de España, centro de España, Portugal, Cáceres, el sitio y la ubicación es estratégica. De hecho, estamos viendo que muchas empresas importantes de Salamanca, se están viniendo a nuestro polígono. Es nuevo, con calles amplias, con aparcamientos, está cuidado, con señalizaciones, y día a día estamos intentando pues mejorar esas propuestas, esas iniciativas que surgen por parte de los empresarios, como es un directorio que vamos a poner en marcha ya, porque ya había uno, yo creo que se queda un poco obsoleto y además está un poquito ya deteriorado, y vamos a hacer unas señalizaciones en el que todas nuestras empresas, el que venga, sepa dónde están y sepa dónde ubicarlas, ¿no? Iberdrola dio la noticia de que se va a sentar en el polígono Montalvo 1, en el que va a hacer una gran infraestructura, donde la empresa va a tener todo su departamento desde el punto de vista administrativo, logístico y técnico, y se va a instalar allí un edificio muy novedoso, que el proyecto del edificio también lo ha ganado un salmantino, afortunadamente, ¿no?, para el desarrollo del mismo. Vemos como empresa de Global Exchange, que es una empresa de cambio monetario que se está haciendo con un mercado mundial, pues está ubicado también en nuestro territorio. El escaparate, tanto la BMW como el grupo Nani, que se han sentado, y podemos hablar de un sinfín de empresas que han visto ese atractivo en nuestro municipio para sentarse, ¿no? Y yo creo que ese atractivo pues es por algo. Yo no sé cómo está eso en este momento, porque se quedó ahí parado, la licencia, como sabéis, prescribió, ¿no? Y está todo ahí un poco
en stand-by. Ojalá pues esta empresa haya tomado la decisión de solicitar. Esa solicitud además estaba sujeta solamente a pagar un canon, un incremento porcentual para volver a tener esa licencia, pero incluso creo, y sobre todo por la distribución de esa zona, que le llamamos técnicamente, urbanísticamente el TES 2, que es la zona de los Paules, pues yo creo que incluso por la distribución no haría falta, creo, incluso la propia licencia comercial. Se podría hacer una distribución, sobre todo por la liberalización de las grandes superficies, en base a esa medida, pues yo creo que no haría en muchos casos ni esa licencia, porque esa licencia estaría sujeta a las grandes superficies, como todos sabéis, pero en este caso fácilmente que no haría ni falta. Sería buscar los operadores que hicieran falta, y que yo creo que es lo que he leído también, que estaban buscando operadores que se instalaran en esa zona para desarrollar. Hace falta recepcionar ese sector, que no está recepcionado lógicamente, falta hacer algunas actuaciones de urbanización, que ya son ellos conscientes también que hay que hacer alguna remodelación y algún acondicionamiento urbanístico para recepcionar esa zona. De ahora que los bancos dicen que empiezan a soltar un poco de lastre y a facilitar la financiación a empresas, pues ojalá pues es un proyecto muy importante, ya no solamente para Carvajosa, sino para la zona en general, porque sería la consolidación de una zona comercial que desde mi punto de vista, y sobre todo por algunas de las opiniones que he ido recogiendo con empresarios que se han dirigido a nosotros para interesarse por esos terrenos y otros próximos, yo creo que es la mejor zona comercial de Salamanca, porque está en una zona de influencia muy buena, en el que, como veis, consolidaríamos un terreno que va desde la zona de Leclerc, Norauto y demás, hasta el propio centro comercial, el Tormes, Capuchino y demás, y ahí haríamos una zona de influencia comercial que yo creo que sería muy atractiva, incluso muy importante desde el punto de vista empresarial. Bueno, yo creo que lo dijo muy claro el presidente, que va dirigido a las pymes, a los pequeños empresarios y sobre todo a aquellos que de alguna manera quieren, bueno, pues ejercer el autoempleo, ¿no? Va dirigido a esas empresas que yo creo que es el sector primario, es el sector que tenemos más importante en nuestro polígono. Hay grandes empresas como puede ser Qualitel, que estamos hablando de unas 2.000 personas, estamos hablando de Intervez, que es otra de las empresas punteras, pero la mayoría de las empresas del polígono son pequeñas empresas, y además que yo creo que la convocatoria fue un éxito, porque además lo vieron como muy interesante. Yo creo que es una cantidad muy importante, esos 4 millones de euros destinados a este fin, y que quizás sea el inicio, ojalá, para salir de esta crisis, ¿no? En el que aquellas personas que tengan intención de promover algún tipo de iniciativa privada y, como te digo, de autoempleo, pues bueno, quizás sea ese punto de inflexión para empezar a hacer algo. Siempre digo que es un día en el que te marca un antes y un después en tu vida, como supongo a todas las víctimas del terrorismo, en el que la vida te cambia por completo, te da un giro de 360 grados, en el que, pues, aquel día que podía haber muerto, asesinado, como pasó con un compañero y amigo, como Luis, que aquel día, pues, no sobrevivió a ese fatídico atentado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, yo creo que la vida te la plantea de otra manera. Es un proceso largo, costoso de superación. Al final, como digo, te quedan unas secuelas físicas que tienes que recuperar, pero lo más importante y lo que más cuesta son las secuelas psíquicas, ¿no? Aquellos años eras incapaz de ir superando, porque cuando tenías un proceso, habías escalado un peldaño en ese proceso de superación, pues había otro atentado y otro atentado. Fueron unos años muy duros, un año muy duro, los 80 y primeros de los 90. Fue el año también de Irene Villa, de algún amigo más que coincidimos trabajando, que también falleció, bueno, asesinaron. Y luego, a lo largo de todo este tiempo, pues estuve, como todos sabéis, bueno, pues trabajando en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La representé a ella en Castilla y León. Trabajé también, yo creo que codo a codo en ese momento con el presidente Francisco José Alcaraz. Fue una etapa dura, difícil, en la que, bueno, pues de ser unas personas anónimas y que nos dedicábamos al apoyo pues era al final los delegados, pues éramos un poco el canal o la vía de unión entre la propia asociación con los asociados, y recogíamos un poco las inquietudes. Independientemente de la situación personal o médica
o de salud, que a lo que está atravesando, que yo creo que también, sinceramente, no sé, cosa que me alegro que el fiscal me parece que había pedido los últimos informes a los médicos, servicios médicos, para ver cuál era la situación de salud, cómo estaba, porque en un proceso que supuestamente iba a ser, bueno, iba a tender pues al deterioro, incluso pues a que pudiera llegar el fallecimiento de esta persona, como veis está por ahí todo el día de vino, de chiquitos, como dicen por allí, ¿no? Y lógicamente José Antonio Ortega Lara estuvo 532 días secuestrado y yo creo que la justicia hay que aplicarla. Digo justicia, nunca hablo ni de revancha ni de ningún tipo de... Yo creo que la justicia hay que aplicarla a todos por igual. Yo no perdono, yo pido justicia. Mi atentado está sin esclarecer, hay unos posibles terroristas que se les puede, en un momento dado, por aquel entonces es José Antonio Lara Guridi y Jitu y los componentes del Comando Donosti. Había un conglomerado en el País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa. Había, creo que 12, 14 comandos operativos en aquel momento. La actividad terrorista, como sabéis, era muy importante. Y bueno, estamos pendientes de que se les pueda imputar, por eso digo imputar, para que paguen por lo que han hecho. No me ha gustado pues parte de lo que ha estado haciendo mi gobierno, como en la escarcelación de Bolinaga. De Juana Chaos tampoco me gustó, salimos, reivindicamos, estuvimos en 1000 sitios pues denunciando que no se estaba haciendo lo correcto, que un terrorista pues presione y que de alguna manera pues nos condicione a un proceso. O sea, ellos tienen que cumplir y una persona que decide voluntariamente ponerse en huelga de hambre pues ya con sus consecuencias, ¿no? Pero en esa huelga de hambre no puede suponer el que eso es un chantaje, no podemos ceder, un Estado democrático no puede ceder al chantaje de los terroristas, yo creo. En el caso de Bolinaga, pues igual, quiero que fue un desacierto, yo lo digo públicamente, no estoy en contra rotundamente de esa excarcelación, ¿no? O ese trato de favor, porque esa persona podía haber seguido un proceso, un tratamiento médico en un recinto que hay hospitales penitenciarios, ¿no? Y podía haber seguido ese tratamiento como cualquier enfermo que lleva un tratamiento en cualquier hospital público, ¿no? Y aquí se le ha dado un trato de favor y lógicamente la indignación de toda la víctima del terrorismo es tremenda, ¿no? Yo creo que es el pueblo mejor de la provincia de Salamanca y perdonadme por esa osadía, ¿no? Pues es un pueblo, pues yo creo que muy bonito, que está diseñado urbanísticamente muy bien. Yo tengo que agradecer, pues, no solamente la propuesta, que sí que es cierto, nosotros proponemos, pero sin los técnicos que desarrollen esa propuesta y que el desarrollo sea un desarrollo, pues, como digo, racional, ¿no? En el que se intercale, como en este caso siempre hemos intentado intercalar la vivienda en altura con la vivienda unifamiliar, grandes avenidas, espacios verdes, ¿no? Zonas deportivas. Pues yo creo que eso ha dado lugar a que haya sido un pueblo muy atractivo, ¿no? Creo que hemos roto pues todas las estadísticas, no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional, ¿no? Hemos crecido en los últimos 12 años cerca de un 300%, hemos pasado de tener algo más de 1000 habitantes a tener ahora mismo cerca de los 7000. Y luego pues un dato que yo creo que es un dato estadístico muy importante, en el también se rompen todos los índices estadísticos desde la natalidad, ¿no? Tenemos una media de 100 nacimientos anuales, vamos desde los 90, de los últimos años del 2000 hasta ahora, pues prácticamente la media han sido 98, 97, 112, el año pasado 112 niños nacieron y es un dato estadístico que lógicamente pues rompe, yo creo, pues todos los tópicos de las pirámides de los pueblos tradicionales de Castilla y León, que son pueblos viejos. Esto es una pirámide totalmente invertida. La gente mayor es una población es un porcentaje muy pequeñito, un 3%, imaginaros. Y el resto pues una población entre unos 30 y 45 años, la media. O sea que estamos hablando de una población, es un pueblo, como digo, emergente del pueblo del Alfoz, en el que el boom urbanístico nos pilló de una manera, pues yo creo que muy positiva. Y además creo, y esto tampoco es alardear ni sacar pecho de nuestro pueblo, yo creo que estamos en la mejor posición desde el punto de vista, sobre todo por la urbanización, como decía,
desde el punto de vista estratégico y por esa racionalización de la construcción que ha habido, en el que, como decía, vamos a ser el pueblo que cuando empiece esta crisis del ladrillo que ha afectado a la mayoría de los pueblos del Alfoz, yo creo que es el pueblo mejor posicionado para empezar a retomar ese nuevo crecimiento de empezar a construir. A la última victoria, ¿no? Pues que el Partido Popular de 13 concejales ha sacado 8 a aquellos días del mes de septiembre del 2009, en el que, bueno, pues tuve que tomar una decisión, pues fue una decisión sopesada, meditada, valorando los pros y los contras que podía tener esta moción de censura. La verdad es que tengo que agradecer en este caso pues a nuestro presidente de la Diputación, a Javier Iglesias, que es el presidente del partido, y el apoyo en el que en todo momento estuvieron ahí apoyándome. Estuvimos en varias reuniones, pues como digo, valorando, sopesando, y al final, bueno, creo que fue un ejercicio de responsabilidad en el que sabíamos que había una crisis interna dentro del seno del Partido Socialista. Al final se tomó la decisión, fueron pues 2 años duros porque hubo que compartir gobierno con 2 partidos independientes. No hubo mayores problemas, la verdad, y en ese sentido, pues bueno, llegamos al final de la legislatura, yo encabecé la lista, lógicamente, parte de los que estaban también están, gente nueva, y a partir de ahí, bueno, pues el resultado de las elecciones fueron resultados, pues como bien sabéis, satisfactorios para nosotros. Yo creo que con pocas cosas estamos haciendo, no decir mucho, pero creo que de momento lo justo, y hablando sobre todo por la situación que hemos atravesado los ayuntamientos y en el que esa limitación del gasto, pero bueno, yo creo que se ha hecho cosas importantes, sobre todo centrados en nuestra familia y en nuestro vecino, que es lo más importante. No lo sé, sinceramente. Si dijera sí o no, pues no sería justo, ¿no? Yo, de momento, me gusta vivir el día a día. Creo que vamos por buen camino. Hemos planteado hacer varias cosas que yo creo que van a ser importantes desde el punto de vista de inversiones, como digo, para el municipio. Y continuaremos con nuestras políticas sociales, que son muy importantes, que es lo que hasta ahora en lo que hasta ahora nos hemos centrado.